y te agrando. Ay, ¿por qué ha entrado Pancho? Bueno, no importa. Hola, ¿cómo estás, Matías? ¿Cómo andas? Hola Roxana, buenas tardes. Bien, bien, ¿vos? Bien, lindo. Bueno, ¿cómo están todos? Esta es una nueva charla y bienvenido a Charlas con Roxana. Este, Aquí, para los que no me conocen, yo soy Roxana Medina Álvarez, soy coach ontológico profesional, especialista en comportamiento no verbal y formadora de Enneagrama. Además, soy apasionada del estudio de la personalidad y del desarrollo personal y de las relaciones, ¿sí? Bueno, seguimos en este camino para que ustedes se lleven lo mejor y lo que les sirva para su desarrollo personal y para el de su empresa. Nos han estado mandando mensajitos por mail, por WhatsApp, preguntándonos y varios temas. Y dentro de lo que podemos destacar, uno de los temas es, al que hemos hecho eco, es no me gusta la vida, no me gusta cómo estoy, quiero cambiarla, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para cambiar mi vida? Tengo miedo a cambiar, no me gusta mi realidad, pero bueno, es lo que me tocó. Pero le tenemos una novedad, ¿o no, Matías? Que se puede transformar nuestra realidad, ¿verdad? Así es, al menos hoy vamos a dar algunos tips, compartir información para que podamos comprobar esto que estás mencionando. Ok, entonces, a ver, la pregunta, ¿puedo transformar mi realidad? Acá lo vamos a ver hoy. Lo presento a Matías. Matías, que vino especialmente para este tema que es muy importante para todos, es Matías Pataro, es de Mendoza, Argentina, es acompañante en bioneuroemoción, emprendedor, investigador sobre desarrollo personal y autoconocimiento y coach ontológico profesional. Antes de que Matías empiece a respondernos esta pregunta, lo que vamos a avisar es que estas charlas son gratuitas, las vamos a realizar todos los miércoles a las 20 horas de Argentina y vamos a tener invitados nacionales e internacionales. Lo que sí te pido es que le acepte las notificaciones que te van a aparecer para las charlas en vivo, para que cuando nosotros iniciemos, por si te olvidaste que es miércoles, por este tema de la cuarentena, te van a estar avisando de que estamos iniciando una charla en vivo. Así que acepta la notificación para que estemos conectados. Y dale me gusta a la página de Fogland Coach Ontológico Profesional y que figura como @foglamtuc, ¿sí? Bueno, ahora sí, arranquemos. Para los que conocemos a Matías, nosotros fuimos compañeros de coaching, cuando estudiábamos coaching, era una personita callada, no hablaba, muy tímida, y siempre estaba serio. Pero bueno, ahora lo vemos a Matías y Matías es emprendedor, acompañante terapéutico, en bioneuroemoción, aparte de coach, obvio. Entonces, quería preguntarte, Matías, ¿cómo hiciste para transformarte en este Matías actual? Que nada que ver con el que conocíamos. Bueno, es verdad, tengo que admitirlo. Igual de todas maneras, imagínate antes de que ustedes me conocieran, no sé si peor, pero bueno, se notaba mucho más eso que vos mencionaste. Bueno, como bien dice Roxana, soy Matías Pátaro, vivo en Mendoza, tengo 29 años. Bueno, les voy a contar un poco de mí. Bueno, hace 7 años que trabajo en una empresa y hace 4 que comenzó este
clic, o sea, hice este clic en mi vida y empecé a hacer todos esos cambios que menciona Roxana, ¿sí? De alguna manera, yo hace unos 4 años aproximadamente, empecé a sentir ciertas emociones que nunca había sentido, entonces me surgió la curiosidad de empezar a investigar de dónde venían. La verdad que, bueno, eran emociones que no me gustaban sentir, así que automáticamente y paralelamente a mi trabajo, el que tengo todavía en este momento, empecé a estudiar e investigar sobre estos temas, es decir, desarrollo personal, crecimiento personal, y muy rápidamente fui encontrando herramientas, fui entendiendo, fui comprendiendo cómo es que funcionamos los seres humanos y justamente cuáles son las causas que me hacían ser de esa forma, tener esa personalidad. Es decir, un poco más tímido, no hablaba mucho. Así que ahora vamos a ir desarrollando todo esto que es lo que yo he aprendido, ¿sí? Desde un punto de vista, desde las neurociencias. Y bueno, la idea, ¿cuál es mi idea? Que ustedes se lleven nueva información para que puedan empezar a cambiar su realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo nueva información en mi vida que nunca había visto, ya estoy empezando a hacer cambios. Es decir, cada nuevo libro que leo, cada video nuevo que veo, es decir, cuando empiezo a salir de mi zona de confort, empiezo a cambiar. ¿Y por qué es esto? Porque la neurociencia ha comprobado que a cada cosa nueva que haga, es decir, si antes, por ejemplo, no caminaba y empiezo a salir a caminar, genero nuevas conexiones neuronales. Es decir, que empiezo a generar una nueva realidad que antes en mi zona de confort o en mi vida cotidiana no tenía. Y empiezo a ampliar mi conciencia, ¿sí? Así que bueno, hecho esta introducción, del tema que vamos a hablar es cómo hacer para cambiar o transformar mi realidad, que es lo que yo he estado haciendo y sigo haciendo y seguramente seguiré haciendo, ¿sí? Hay que entender que la realidad, ¿sí?, es una cualidad que es relativa, o sea, es decir, algo que yo interpreto de lo que veo en mi entorno, ¿sí? ¿Y qué es que sea una cualidad? Es decir, que voy a tener ciertos rasgos, ciertos comportamientos, ciertos genes incluso, ¿no?, a nivel biológico, que me van a determinar como persona, es decir, mi personalidad. Por eso, de alguna manera, también todos somos diferentes. Cada uno ha heredado cierta información, ha vivido en cierto ambiente que lo ha condicionado y es como es hasta el día de hoy. ¿Ok? ¿Cuál es la clave de esto? Que de alguna manera yo me tengo que dar cuenta, si es que quiero empezar a cambiar, que todos estos rasgos de mi personalidad han sido aprendidos, ¿sí? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, ya se ha determinado que desde los 0 a los 7 años, nosotros, nuestro cerebro propiamente dicho, funciona en frecuencias bajas de vibración. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro está dispuesto a absorber la mayor información que pueda de su ambiente, ¿sí? Por Yo, eso por es que ejemplo, dicen que son esponja, que los chiquitos son esponja. exactamente, perfecto, sí, es exacto. Que bueno, es un condicionamiento biológico y en realidad es una ventaja, ¿sí? Porque eso, sin ser conscientes, nosotros vamos metiendo información, aprendiendo y programándonos para luego vivir toda nuestra vida adulta así. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos hábitos, experiencias o creencias que quedan que quizás no me son tan positivas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso en general lo que a mí la gente me consulta, ¿no? Son situaciones o eventos o cuestiones que les suceden en su vida que les afectan emocionalmente, pero negativamente, ¿sí? No tanto positivo. Lógicamente, lo positivo lo dejamos, por supuesto. Entonces, esta es la primera pregunta que hay que hacernos para empezar a cambiar, ¿sí? ¿Realmente soy una víctima de lo que me pasa? ¿O tengo mala suerte? ¿O no sé, o pasó un gato negro por delante? ¿O hay una causa en mí, ¿sí?, que hace que yo viva mi vida o esas experiencias de esa manera, ¿no? Que lo viva con ese estrés, le decimos nosotros desde la bioneuroemoción. Entonces yo desde ese lugar comencé a indagar y a investigar en mí mismo, ¿sí? ¿Qué sería esto? Ir al interior. Muchos dicen a tu inconsciente. La clave de todo, de nuestra personalidad, de cómo somos y de cómo funcionamos, está en nuestro inconsciente, ¿sí? Es decir, nuestro inconsciente domina y controla el 95% de lo que pasa
no solo en nuestro cuerpo, sino en nuestras emociones, nuestra vida en general, ¿sí? Nosotros solo somos conscientes del 5%. Por lo tanto, hay que comenzar, si es que queremos empezar a cambiar todo aquello que no nos gusta de nosotros o que no nos habíamos preguntado, ¿no? La clave es esa, para empezar a cambiarlo es ir hacia adentro, hacer ese viaje de autoconocimiento. Entonces, Muchas en su veces momento, sí, el inconsciente es, por ejemplo, lo que nos permite a nosotros hacer las cosas automáticamente, que las hacemos por exacto, costumbre, digamos. Eso está todo guardado en el subconsciente, ¿verdad? perfecto. O sea, todo lo que fuimos aprendiendo en esos 0 a 7 años, ¿sí? Que es con lo que vimos en casa, con lo que vimos en nuestros padres, en las relaciones, más toda la información que hemos heredado, conforma justamente los hábitos, Ujú. influye un montón, ¿sí? Entonces, justamente cuando generamos esos hábitos, que es simplemente una repetición de ciertos patrones de conducta, por ejemplo, o para verlo más claro, yo cuando aprendo a conducir un auto, al principio tengo que estar atento de todo, ¿no? Que tengo que apretar tal pedal, poner el cambio, mirar que no venga nadie. Bueno, con la práctica y con el tiempo nos damos cuenta que eso lo hacemos casi sin pensar. ¿Qué quiere decir? Que aprendimos un nuevo hábito y quien lo controla es nuestro inconsciente. Con ese ejemplo lo podemos entender muy claro. O sea, vos, por ejemplo, cuando aprendés el auto o cuando aprendés cualquier cosa, ¿no es cierto? Vos lo haces consciente, ¿sí? Vos aprendés Exacto. las cosas conscientemente que con la repetición se guardan en el subconsciente, ¿sí es? ¿Entendí? Así es, Ah, perfecto, buenísimo. sí, muy bien. Claro, entonces de niños no nos acordamos todos los hábitos que hemos aprendido, pero lo podemos empezar a reconocer ahora de adultos, por ejemplo, en nuestra vida, en lo que nos sucede, en nuestras relaciones, sobre todo las relaciones, que dice que son un gran espejo para ver cómo somos, Claro. ¿sí? Y bueno, y hay que entender que cada hábito o cada creencia, cada forma de funcionar tiene una emoción asociada, que es la que nos hace sentir de tal o cual forma. Y en definitiva, todo esto es lo que va a conformar el ego, ¿no? Que quizás muchos han escuchado hablar. ¿Qué es el ego? Y bueno, en la psicología se dice que es el yo, ¿sí? Todas mis creencias, valores, emociones y experiencias que han quedado grabadas en ese inconsciente. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Entonces, bueno, la conclusión básicamente para empezar a hacer cambios, es decir, generalmente no tenemos que esperar a que nos suceda algo que nos haga sentir mal, ¿no? Yo puedo simplemente empezar a tomarme 1 hora al día, 2 horas para reflexionar, por ejemplo, es decir, cómo estoy haciendo tal cosa, cómo me estoy relacionando con, no sé, con mis hijos, con mi esposa y demás, y darme cuenta que si no me gusta la forma en que yo lo estoy haciendo es porque he aprendido un hábito seguramente, ¿sí? Que me está condicionando y yo es la única forma que tengo de percibirlo. No me he abierto a otras posibilidades. Estoy muy centrado en mi personalidad, por lo tanto, no he aprendido nuevas formas. Es la única que he aprendido. Eso es empezar a ser conscientes o empezar a cambiar justamente hábitos que no me gustan por otros que sí, o que sí me sean más favorables. Y muchas veces los hábitos que nosotros hemos aprendido de niños, ¿no es cierto? Por ahí los seguimos incorporando cuando somos adultos y realmente si te pones a ver, te empiezan a decir, qué caprichosa que sos, estás como pendejo, te empiezan a decir esas cosas y vos tenés que decir, wow, ¿por qué me están diciendo eso? Y tomar conciencia de que muchas veces lo que nos sirvió cuando éramos chicos, hoy que somos adultos no nos sirve. O sea, lo que nos sirvió a nosotros cuando éramos chicos conseguir algo, hoy por hoy, como somos adultos, esa forma o ese hábito ya no me sirve y es como que voy a decir, bueno, a ver, tomemos conciencia de que ya no somos niños y que no podemos seguir tirándonos en el piso y golpeando el piso para que nos den algo. Que por supuesto que cuando somos adultos se lo maneja de otra manera, pero terminamos siendo caprichosos en la misma forma. Sí, Este, es tal cual. Es más, al menos digamos, esos hábitos que yo he ido corrigiendo, sí o sí me llevaban a conductas de mi infancia. ¿Sí? Porque como comentamos, de 0 a 7 años ya nos programamos directamente.
Entonces, de alguna manera seguimos repitiendo porque quedan guardadas esa información, ¿sí? Y, por ejemplo, si un niño aprendió a obtener lo que quería llorando, pataleando y demás, probablemente de grande siga queriendo tener la misma conducta, el mismo hábito, ¿sí? Activando las mismas conexiones neuronales y sintiendo la misma emoción, ¿sí? Incluso ahí llegamos a manipular por ese Exacto. mismo... He escuchado por ahí que somos campeones mundiales en la manipulación. Y sí. Sí, sí. El proceso de hacerse adulto, de hacerse emocionalmente adulto, es justamente reconocer todas esas cosas que primero están en nosotros, ¿sí? Y que nos han llevado también a estar en un entorno y a crear justamente una realidad en un entorno con personas que sean también como yo, ¿sí? De alguna manera. Entonces, eso es muy importante también observar. Desde la bioneuroemoción se dice que si querés ver cómo está tu interior, tenés que ver lo que te rodea, tu ambiente. Ah. Exacto. De alguna Y manera vos sos estás partícipe de eso porque... gestionando y estás formando tu entorno. Exacto. No es por casualidad que uno está en cierta situación, con cierta persona o cierto entorno. O es más, se dice que ya no hace falta ir a buscar los maestros a la India, por ejemplo. Ya el que está al lado tuyo durmiendo es... ¿sí? Porque cuando nos relacionamos, en las relaciones, digamos, especiales, ya sea una pareja y demás, es donde, con quién más vamos a proyectar, se dice, justamente toda esa información que está en nuestro inconsciente. ¿Sí? O sea que hasta ahora hay que dejar claro que, primero, nosotros en la etapa de niño generamos hábitos, conductas, ¿sí? Que están asociadas a una emoción. Y ahí se me genera la creencia, ¿sí? Cuando paso a la acción, la emoción me permite pasar a la acción, de alguna manera. Pasar a la acción es la forma en que yo voy a actuar, ¿sí? Ya sea no haciendo nada, huir y demás, en definitiva. Entonces, eso, si yo no lo he gestionado de alguna manera, lo voy a seguir repitiendo de adulto, ¿sí? Básicamente eso es lo que estamos diciendo hasta ahora. Bien, entonces los hábitos al final son conductas que repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestras actividades diarias, ¿sí? De esta manera, bueno, con el tiempo, como decíamos, se vuelven automatizados. Yo reacciono y es como que soy víctima de lo que me pasa afuera, ¿no? En mi ambiente, le decimos. Entonces, ¿dónde está el punto clave de esto para yo empezar a darme cuenta de mis reacciones inconscientes y no dejar que eso me domine o ser una víctima? O en muchas culturas se dice cómo puedo controlar mi mente, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a hacerlo, estamos pretendiendo controlar el 95% con el 5%, siempre se le dice. Es decir, y es casi imposible, porque es mucho más poderoso nuestro inconsciente. Entonces, ¿cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo se empieza a pasar esto? ¿Cómo funciona, no? Bien, nosotros tenemos el neocórtex, que es la parte más grande del cerebro, ¿sí? Son todas las que tienen esos pliegues que se ven. Perfecto. El neocórtex es la parte más nueva, se dice. Es la parte que con razón menos sabemos utilizar, y es la que tenemos que aprender a utilizar. ¿Cómo se hace esto? Justamente con la reflexión, el razonamiento y la autoconciencia. Es decir, yo tengo que ponerme atención y reflexionar sobre mi vida, sobre mis conductas, sobre mis hábitos, sobre que si lo que yo estoy haciendo está bien o no. Ahí estoy usando el neocórtex, ¿sí? Luego está la otra parte, que se dice que es el cerebro límbico, el cerebro emocional. Supongamos que yo leo un manual para construir tal cuestión, ¿no? Ahí estoy usando el cerebro de la parte del neocórtex, es decir, estoy incorporando información, estoy razonando, estoy viendo cómo podría llegar a hacerlo, y luego tengo que pasar a la acción. Una vez que empiezo a pasar a la acción, la parte del cerebro que entra en funcionamiento es el cerebro límbico, porque a medida que voy repitiendo, voy asociando una emoción y por lo tanto eso se va a empezar a grabar esa conducta, ¿sí? Voy a adaptar todo mi sistema a eso que estoy haciendo. Es como que cuando yo empiezo a hacer algo y si sigo haciéndolo cada vez, lo voy haciendo mejor.
Ahí voy Claro, por eso que te incorporando el dicen, hábito. aprendés por la experiencia. Entonces, Exacto, primero exacto. lo estudiás, después lo sentís en el cuerpo, en la emoción, La para emoción poder y ya, aprenderlo. exacto, y ya lo voy integrando. Vamos a un ejemplo contrario, ¿no? Supongamos que hay un niño que está aprendiendo a caminar, ¿cierto? El niño no se cuestiona que está mal si se cae, ¿no? Sigue intentando hasta que aprenden. Es más, se dice que una de las cosas más difíciles que hacemos los humanos es aprender a caminar. Mira vos. Entonces, exacto. Imagínate si nos cuestionáramos que si estoy caminando bien, que si estoy caminando mal, ya no caminaríamos directamente. Por eso de niños no juzgamos, simplemente incorporamos información. Por eso hay creencias que las grabamos y no nos convienen, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y así, a ver, un ejemplo muy claro a veces con el dinero, ¿no? En casa, no sé, había un ambiente emocional donde el dinero era un problema. Entonces, ¿qué grabé yo? Que el dinero es peligroso o es un problema. Entonces, de grande, como que no tengo dinero o lo pierdo o cuando me sobra justo me pasa algo que tengo que gastarlo, ¿sí? Y bueno, supongamos que ese niño que aprende a caminar todavía está medio torpe en ese sentido, ¿no? Se cae, se golpea. Supongamos que hay un adulto que cada vez que hace eso, es decir, que se cae, que se golpea, que se pega, le dice que es tonto o que está mal eso, ¿no? El niño, capaz que las primeras 2 o 3 veces, como que no le importa, ¿no? Pero luego, cuando ve a ese adulto, ¿no? Que está como enojado y demás, ese niño empieza a entender, empieza con la experiencia, neocórtex, a incorporar la emoción. Es decir, empieza a sentir probablemente miedo. Y que entiende, es peligroso que yo avance, que yo camine, que yo me mueva, ¿sí? Entonces, esa conducta se va a integrar con la última parte del cerebro, es decir, con el cerebelo, ¿sí? Una vez que nosotros repetimos tantas veces le incorporamos una emoción a eso que estoy haciendo, pasa a ser parte del inconsciente, es decir, el que está conectado al inconsciente es el cerebelo. Entonces, ahí básicamente automaticé esa conducta. Y probablemente ese niño de grande va a ser una persona que no tome riesgos, que dude mucho, que se quede en casa, porque justamente grabó esa emoción de miedo que lo paraliza, que no lo deja avanzar. ¿Sí? Aquí tenemos algunas preguntitas que van Ajá. llegando y que dice, por ejemplo, dice, siempre intento cambiar, pero vuelvo a lo mismo, siempre a lo mismo. Dice, ¿por qué puede ser? Bien. Es lo que estamos hablando. ¿Qué quiero decir? Porque justamente esa conducta es inconsciente. ¿Sí? Y como habíamos dicho al principio, es mucho más poderoso el inconsciente que el consciente. Es decir, yo termino volviendo a repetir las mismas cosas porque no he cambiado la emoción que hay en esa conducta. Ok. Entonces, la clave acá, y por ejemplo lo que vemos en los acompañamientos, es que si llegamos al conflicto, es decir, a la creencia, hay que cambiar la emoción para que realmente yo pueda cambiar ese hábito. Y repetir lo contrario, por ejemplo, hasta poder cambiarlo. O sea Por que eso que, nosotros tendríamos que hacer como un retroceso e ir viendo a dónde se nos generó esa conducta o ese miedo o esa emoción para de ahí poder exacto, modificar e ir avanzando. sí, Es, porque desde este punto de vista, ¿sí? Que yo estoy dando, el inconsciente es atemporal, que quiere decir que no distingue pasado, presente o futuro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una emoción que anclea una creencia a los 5 años, seguramente todavía está grabado en mi inconsciente, en esa parte de mi mente que es mucho más poderosa y más grande, ¿sí? Entonces, como no es atemporal, no distingue el tiempo, no sabe, es inocente, no sabe que yo ya tengo otra edad, por ejemplo, que soy adulto, todavía me puede estar condicionando. Entonces, lo que hacemos se llama camino al inconsciente, por ejemplo. ¿Sí? Encontramos, a través de esas conexiones neuronales que se fueron formando, la emoción. Generalmente esa emoción está asociada a una imagen. ¿Sí? Y entonces, esto generalmente se hace con programación neurolingüística. La programación neurolingüística se basa justamente en esto. Es decir, vamos a ese momento, de alguna manera que está, porque yo me lo recuerdo, yo me viene el recuerdo,
y ahí comprendo, mirá, no sé, por ejemplo, no me gusta tomar riesgos porque en esto, justo cuando me iba a tal edad a largar a la pileta, me dio miedo. Entonces, mi inconsciente no distingue en avanzo hacia un lugar o me tiro a la pileta, por ejemplo, ¿no? Para el inconsciente es lo mismo. Entonces, directamente cambiamos esa emoción. Es decir, yo tomo conciencia, le pongo otra energía a lo que pasó ahí. Luego, seguramente me sienta más liberado y pueda empezar a practicar y lograr lo que quiero lograr para poder cambiar ese hábito que tenía hasta ese momento. Ahí también influyen, por ejemplo, los recursos, o sea, los recursos que yo tenía cuando era niño a los recursos que tengo hoy que soy adulto. Eh, Exacto. Hay muchas veces que intentamos de adultos generar cambios, pero con los mismos recursos que aprendimos de niños. Es decir, que muchas veces nos pueden estar faltando recursos. Como vos decías, como decíamos al principio, si yo me acostumbré a conseguir las cosas reclamando, ¿sí? Hoy de grande, por ejemplo, si estoy en un trabajo formal y demás, y yo voy y reclamo, me van a terminar echando. Ya no me sirve. Entonces tengo que reaprender, ¿sí? Desaprender eso y reaprender otra forma que me ayude a adaptarme mejor al ambiente donde estoy actualmente. Aquí hay otra pregunta que dice Sebastián, ¿cómo hacer para generar un nuevo hábito y que de alguna manera se vuelva una nueva buena costumbre? ¿Cuánto tiempo lleva lograr este cambio de costumbre? Bueno, Sebastián, lo que se dice, los estudios es que más o menos uno tarda un promedio de 30 días en generar un nuevo hábito. Lo clave primero es identificar qué querés cambiar, ¿sí? Es decir, quiero cambiar este hábito porque la verdad que, por ejemplo, ya van 3 veces que me demoré en pagar un impuesto y me cortaron el servicio, ¿no? Perfecto. Entonces vos vas a incorporar un nuevo hábito, vas a decir, bueno, no, ahora de tal día a tal día voy a cumplir con esto. Y de alguna manera te obligás a hacerlo, ¿sí? Vos empezás a acostumbrar a tu cerebro a que aprenda una nueva conducta. Al principio, lo que pasa es que hay resistencia, obviamente. Porque Nos boicoteamos, como ese es el normalmente famoso boicot. Y esto se da porque yo ya acostumbré a mis células a tener un cierto neuroquímico que se sienta de tal forma. Entonces la célula, cuando yo le quito eh, ese hábito, por así decirlo, y paso a hacer lo otro, esa célula no va a entender qué está pasando, que ya no recibo esa señal que estaba recibiendo, ¿no? Que me llevaba a actuar de tal forma. Entonces al principio le va a mandar una señal al cerebro que le va a pedir, che, algo está pasando que no estoy haciendo esto de la misma manera, ¿no? Entonces esa es la etapa que hay que pasar nada más y centrarse en que este nuevo hábito que yo estoy haciendo me va a traer muchos más beneficios que el anterior. Y ahí es lo que se da el reforzamiento. Supongamos, con este ejemplo que dábamos de que yo me acostumbré a pagar los impuestos al día, ¿no? Me di cuenta que ya no me cortaron más, fue un estímulo positivo. Me di cuenta que me organicé mejor con por ejemplo, mis finanzas. Otro estímulo positivo, listo. Entonces yo ya me acostumbré a ese nuevo hábito, por así decirlo. Es decir, yo mismo me tengo que convencer a mí y sentir bien, y yo mismo hacerme sentir bien con respecto a eso que estoy haciendo. y De esa manera creerlo, podemos, exacto, es que, creerlo que va a ser para mejor. exacto, porque justamente voy a estar generando la creencia. Claro. Cuando yo me sienta tan bien porque logré eso que, la próxima vez que yo dude entre hacerlo y no hacerlo, yo ya sé que si lo hago, me voy a sentir bien. Y que si no lo hago, voy a volver para atrás. Entonces, ya lo vuelvo un hábito. Es así. Silvi ahora pregunta, ¿qué pasa cuando te rotulan tus padres sin querer, por ejemplo? Sos chico y te dicen, no, mejor no hagas eso, que van a romper algo, no te juntes con esa gente, la plata trae plata, etc. Claro.
como yo les comentaba al principio, nosotros de niños no juzgamos si lo que nos dice nuestro padre está bien o mal. ¿Por qué? Porque son como los adultos, es decir, nosotros venimos y son nuestros referentes, te hace lo que ellos dicen. Entonces, si yo me creí algo de esos ejemplos, de adulto, los puedo estar repitiendo. Y esa es la creencia que me está limitando, por ejemplo, a lograr algo que me he propuesto y por alguna razón yo digo, tengo mala suerte que no lo puedo lograr, ¿no? Entonces, puede que de atrás, de trasfondo, esas creencias que se nos quedaron de niños nos están condicionando. Por eso es muy importante, sobre todo como padres, yo no soy padre, pero lo veo en los ejemplos, de ser conscientes que cada cosa que decimos a nuestros hijos o a los niños, para ellos son órdenes hipnóticas, ¿sí? Porque como les comenté, su mente está funcionando, está absorbiendo todo, está absorbiendo todo. Y si el niño se cree eso, se cree que a veces alguien lo hace con la mejor de las intenciones, no, para ponerle límites y demás, hay que tener en cuenta un poco eso. La forma y sobre todo la emoción que se le vaya a generar a ese niño con lo que yo estoy pretendiendo hacer. Por eso dicen también que cuando nosotros queremos conseguir algo, tenemos que actuar como si lo tuviéramos. Exacto, ya vamos a hablar de eso. Bueno, aquí pregunta Gaby, em, ¿se pasa una emoción? ¿Cómo se pasa de una emoción, hábitos, pensamiento que está en el inconsciente al consciente? Bien, lo que yo conozco hasta ahora y lo que más me ha funcionado es la indagación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vos venías a una consulta y me planteas no sé, tengo un conflicto con tal persona. Entonces llegamos al conflicto, por ejemplo, ¿no? Digamos que lo que a vos te activa la emoción, es decir, el estrés, lo que te hace sentir mal, es que la persona grite, por ejemplo, ¿sí? Eso es una alarma para tu inconsciente, que te dispara una emoción. Perfecto, entonces encontramos eso. Luego yo te pido que sintiendo esa emoción, vos me traigas otro recuerdo, por ejemplo. Y seguramente te va a venir lo mismo, que hay, por ejemplo, tu padre gritaba en casa, ¿sí? Entonces, ¿qué empezamos a hacer ahí? Hacemos consciente la información. Es decir, hacemos consciente eso, que yo estaba reaccionando ante ese estímulo. Yo ya comprendo, ya entendí que lo que a mí me afecta es eso y porque de niño lo asocié, por ejemplo, con una emoción de miedo, ¿sí? Que el miedo me hace entrar en estrés. Entonces, ese es el primer paso para hacer consciente lo inconsciente, como quien dice, ¿no? Bueno, Y a una mí vez, sí, me pasó algo similar a lo que estás conversando, contando. Cuando yo era chico, mis padres peleaban mucho por dinero. Entonces, y yo siempre emprendía un proyecto, iba funcionando bien, pum, caía, me desinflaba, no lo hacía. Después de nuevo volvía a crecer, llegaba a un punto en donde tenía que empezar a ganar dinero, pum, caía y dejaba de hacer. Hasta que me di cuenta de que para mí el dinero, no me di cuenta, me lo hicieron dar cuenta en realidad, te hiciste que el consciente. dinero, me hice consciente de que en realidad el dinero para mí significaban peleas. Exacto. Entonces, yo no quería tener dinero por el simple hecho de que no quería tener peleas. Entonces, cuando tomé conciencia, hice de lado esas creencias que me estaban limitando y bueno, hoy por hoy estamos mejor, aprendiendo Es todavía, así. pero estamos mejor, ¿sí? Sí, como yo les decía, el inconsciente no juzga. Si para vos fue un estrés eso, ¿qué dice el inconsciente? Listo, dinero igual malo. Claro. ¿Sí? No, de niños no juzgamos, no decimos, no, pero el dinero no tiene nada que ver. ¿Sí? No, directamente lo grabamos como una creencia. Y seguramente vos no te dabas cuenta que quizás cuando tenías que ir a cobrar un dinero, por ejemplo, algo te pasaba, no ibas. Es decir, ahí es donde te boicoteaba. Claro, no, ahí no tomé conciencia, pero tendría que analizarlo, pero Es un este, ejemplo, ¿no? claro, Que antes a de esa ahí lograr no. eso, te viene el boicot. Es decir, viene la creencia inconsciente que te dice, no, no lo ganes porque significa que un peligro, una pelea. Claro. ¿Sí? Acá hay otra preguntita que dice, ¿qué hacer
¿qué hacer cuando intento e intento y definitivamente no puedo cambiar una situación? Bien. Primero que el intentar no quiere, ya me está condicionando que no estoy tomando plena conciencia del problema, por lo tanto no lo puedo cambiar. ¿Sí? Es justamente cuando nosotros queremos hacer cosas afuera, que le decimos, ¿no? Es decir, queremos arrancar el gimnasio y vamos 2 o 3 meses y volvemos de nuevo. La clave es siempre encontrar la clave o la causa inconsciente, digamos. Porque una vez que yo encuentre la causa inconsciente, cambie la emoción, ya voy a ser más libre para empezar a tomar o decidir. Es decir, tomar otras decisiones con respecto a eso. Porque si no estoy yendo siempre hacia el mismo lugar, es como que yo voy hacia el mismo lugar con los ojos vendados. Es mi inconsciente llevándome a repetir lo mismo. ¿Sí? Por esto, como en el ejemplo que comentábamos recién. Entonces, la clave es encontrar la causa real. Y una vez que la encuentre, determinarme a cambiar la conducta, la creencia. Por ejemplo, si antes iba para el sur, esto es un ejemplo general que pongo, y es donde tenía el problema, tomo conciencia y me voy a para el norte. Es decir, a la creencia contraria. Muchas veces, por ejemplo, no podemos o no llegamos a distinguir o a reconocer qué es lo que nos está impidiendo. ¿Cómo hacemos en ese caso? Esa es la clave de todo, ¿sí? Primero, darnos cuenta que probablemente hay algo que yo no estoy viendo en mí, un hábito que me lleva a repetir eso. Y lo segundo es, o tomo una consulta, ya sea con un coach, con un acompañante en bioneuroemoción, para que me acompañe o me ayude a encontrar eso, o simplemente lo otro es aceptar, por ejemplo, si es que me estoy sintiendo mal, la emoción, y como quien dice, entregar esa emoción. Esa es otra forma de ir liberando esos condicionamientos. Es decir, no reforzar mi estado actual, simplemente obligarme a cambiar de conducta o de estado. O sea, no cuestionar mi creencia, pero ir modificándola porque entiendo de que en algún momento esto no me sirve, que en este momento por el que estoy atravesando, esta creencia no me sirve, entonces la modifico, la acepto, o sea, la acepto que Esa es la que la aceptación, emoción exacto. está, que no me va no la voy a poder cambiar, pero hago cosas distintas para poder cambiar la emoción. Exacto. De alguna manera nuestro inconsciente todo el tiempo intenta sacar al flote todas esas emociones reprimidas que le decimos, ¿no? Puede ser tristeza, rabia, ira. Entonces, la clave es, si yo me siento con ira, sentirla. Pero saber que esa ira está en mí, no me la está generando realmente la otra persona. La otra persona es alguien que la despierta en mí. Eso es invertir en la forma de pensar. Entonces yo al hacerme consciente de esa emoción y al sentirla, es otra forma de liberarla. Yo la dejo que se exprese, la dejo salir, queda circulando en sangre el tiempo que quede, sea un día, dos, y si yo no me posiciono, si yo no la juzgo, sobre todo, sí que esto es una visión más filosófica, pero intenta explicar lo que venimos describiendo, esa emoción se debería liberar. ¿Y cómo puedo hacer acá? Empezar a ser inteligente emocional. Es decir, si yo siento ira, no me voy a ir a pelear con la persona. Por ejemplo, hay gente que se compra las bolsas de boxeo y cuando se les despierta esa emoción de ira, va y se la descarga contra la bolsa. Es así, tenemos que aprender a usar esa parte del neocórtex, darme cuenta antes de reaccionar y ahí empezar a cambiar los hábitos. ¿Sí? Esa es la clave, darnos cuenta antes. Ok, aquí hay una última preguntita que es un empresario y que él dice cómo puede utilizar la bioneuroemoción en su empresa Bien. para cambiar los hábitos que a veces en la empresa por ahí se complican porque son mucha gente. Sí, sí. Bueno, yo vengo de ese ámbito. Y primero y principal, la bioneuroemoción les va a hacer tomar conciencia de que, por ejemplo, para un empleado, el problema que tiene no es que
digamos, es que para él todavía está en casa, ¿sí? Y el conflicto lo tiene, por ejemplo, con el padre. Pero que en este caso, esos personajes los representaría el jefe, ¿sí? Claro. Empezaríamos a ver la importancia de saber comunicarnos, por ejemplo. No es lo mismo hablar que comunicarse. Empezaríamos a entender cómo hacerlo, es decir, cómo funcionamos sobre todo, cómo gestionar los problemas, los conflictos que surjan, porque en un ambiente laboral no dejamos de ser personas y de tener emociones. Entonces, básicamente eso, es decir, cómo mejorar las dinámicas relacionales. Y sobre todo enfocarlo al objetivo que tenga la empresa. Y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una empresa, muchas veces nosotros como empresarios decimos, son los empleados los que no están funcionando, son los empleados los que no hacen las cosas como yo quiero, y siempre le echamos la culpa al otro. Creo que también es una forma de hacernos cargo y de tomar conciencia, de cambiar nuestros hábitos, es decir, a ver, ¿hasta dónde tengo yo responsabilidad también en lo que está sucediendo en mi empresa? Exacto. Sí, porque al no hacernos cargo de nuestros propios estados emocionales, los proyectamos a los demás. Y ahí está el problema porque no terminamos resolviendo nada, ¿sí? Y es como vos decís, yo me empiezo a dar cuenta, no, pará, esta persona que me está echando la culpa no es así. Yo tengo cierta responsabilidad y él tiene otra. ¿Sí? Es lo mismo que yo te decía con el ejemplo de que yo ya no puedo pretender obtener cosas pataleando o gritando de adulto en mi ambiente laboral. Si yo no tomo conciencia de ese estado mío, de esa creencia, de esas emociones, me van a terminar perjudicando. Entonces la clave es empezar a ser inteligentes emocionales, a entender que no podemos sacar la parte emocional de la vida, de la ecuación de la vida. Por eso, y más hoy en día, con todos los cambios, todo lo que está pasando, necesitamos más, yo le llamo ciencias blandas, ¿no? Ya nos hemos vuelto muy expertos en lo que es la tecnología, en desarrollar tecnología, pero estamos muy retrasados en la parte emocional, porque ni siquiera nos enseñaron en las escuelas, por ejemplo, a cómo gestionarlo. Aquí hay una pregunta directa hacia vos, Matías. Uh-huh. Te preguntan, dice, ¿cuál fue el cambio más radical que pudiste alcanzar aplicando la bioneuroemoción y quién fue tu referente para interesarte en este tema? Si yo me pongo a pensar, de acá a cuando empecé, yo con solo decirte que no sé, no hablaba casi, no saludaba incluso, y ahí lo noté. Cuando dije, bueno, pará, empecé a ver todo esto, voy a empezar a saludar más a la gente, ¿no? Y de repente empecé a ver que toda la gente me saludaba, ¿no? Pero el que había cambiado era yo. Otro cambio radical que tuve fue a nivel físico, también. Porque uno cuando va resolviendo o integrando información o sanando emociones, como quien dice, también deja de influir a nivel genético, ¿sí? Entonces también a nivel físico noté un cambio muy impresionante y me di cuenta de mi verdadera, por así decirlo, vocación, que estaba justamente en comprender cómo funciona el ser humano y es a lo que me estoy dedicando ahora. O sea, yo nunca me hubiese imaginado estar acá hablando con vos, o sea, por ejemplo, ¿no? O hablando. Yo no sé cuántas personas estarán mirando, pero es así. Así que básicamente fue eso, descubrir que podemos cambiar, ¿sí? Que no estamos destinados, sino programados, como he escuchado decir por ahí. Así que te propongo ahora concluir con ¿Qué algunas libros? frases. A ver, ¿qué libros recomendarías? Porque acá me están preguntando si tenés algún libro para recomendar. Bien, sí, sobre todo para integrar todo lo que hemos hablado hoy, que fue simplemente compartir un poco mi experiencia, dar un punto de vista general. Uno que los va a inspirar y abarca más el punto emocional, se llama Amar lo que es, de Byron Katie, ¿sí? Se escribe B alta, Y-R-O-N y Katie, como suena.
Después recomiendo también El arte de desaprender de Enrique Corbera. Él ahí explica justamente cómo se relaciona todo lo emocional con lo biológico y, bueno, y con el universo, es decir, cómo lo emocional y lo biológico a nivel vibracional hace que nosotros sincronicemos y generemos nuestra realidad. Y luego, Desarrollo su cerebro del doctor Joe Dispenza. Dispensa. Muy interesante también. Muy bueno. Muy bueno. Para que empecemos a integrar eso. Cierre con su frase, no te olvides de pasarle cómo se pueden contactar con vos, para que la gente vaya anotando, y así que busquen un lapicito y un papel para anotar, anoten en el celular, en el WhatsApp, en lo que sea, que Matías ahora va a dar cómo lo pueden contactar. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a dar unas últimas frases para que integremos mucho mejor lo que hemos hablado hoy. Ejemplo, ¿sí? Nuestra manera de pensar tiene un efecto sobre la vida. Ya un poco lo vimos al principio. Según la neurociencia, nuestro cerebro está preparado para reflejar todo lo que sabemos en la vida. Es decir, que lo que haya en mí es como voy a ver la vida. Esa va a ser mi percepción, mi realidad. Hay cosas que ni siquiera las voy a ver. Si no somos conscientes, nuestro entorno nos va a condicionar emocionalmente. Es decir, todo el tiempo los estímulos externos me van a estar haciendo reaccionar emocionalmente y yo no voy a tener ningún control sobre eso. Yo les conté que empezando a usar el neocórtex puedo empezar a controlar, darme cuenta y empezar a cambiar esos hábitos. ¿Sí? Luego, pensamos sobre lo que conocemos y creamos más de lo mismo. Esa es la zona de confort. Yo repito mi programación desde los 0 a los 7 años y casi que repito siempre lo mismo. ¿Sí? Luego, mi personalidad crea mi realidad al final. Como yo soy, si yo soy alguien que, no sé, que creció en un ambiente de violencia, ¿no? Y se acostumbró a pelear, y es muy probable que de grande o lo canalizo y me hago boxeador, o me ando peleando por ahí con la gente, ¿sí? Luego, mi personalidad se conforma por cómo pienso, cómo actúo y cómo siento al final. Ahí genero la creencia. Luego, si hacemos siempre lo mismo y de la misma manera, siempre nos sentiremos igual. Claro. Creo que Einstein dijo una frase también, que mi realidad no la puedo cambiar desde el mismo nivel de conciencia del que la generé. Tengo que salirme de ahí, ir más allá. Bien, hay que reflexionar para poder cambiar, es decir, aprender a usar el neocórtex, como decía. Darme un tiempo ya sea en la noche, en la tarde, a reflexionar sobre mi vida, ¿sí? Y dejar de actuar tan automatizadamente. Bueno, de acuerdo a cómo sean mis pensamientos, así me sentiré también. Mis sentimientos y emociones son producto de mis experiencias pasadas, por lo tanto, si no cambiamos, vamos a seguir creando más pasado. O sea que si hacemos un resumen, diríamos que mi realidad va a cambiar siempre y cuando cambie yo de hábitos. Exacto. Cambie mis hábitos. Cambie y a veces reconozca eso que no quería darme cuenta. Que no me sirve. Lo que hoy no me sirve para Exacto. seguir creciendo. ¿Sí? Bien, bien, esto teniendo en cuenta, pero para empezar a cambiarlos, justamente, yéndonos a un polo más positivo. Bien, si yo cambiar significa pensar en algo diferente de lo que estamos acostumbrados a ver en nuestro entorno. ¿Sí? Es decir, hacer cosas nuevas. Por ejemplo, no leía, justo me interesa tal tema, empiezo a leer, yo ya empiezo a cambiar, porque empiezo a generar nuevas conexiones neuronales. A cada cosa nueva que hago, genero nuevas conexiones, ¿sí? Ya estoy cambiando. Bien. Contanos ahora cómo te pueden ubicar, dale tu Facebook, Instagram, para que ellos puedan agendar. Bien, bueno, mi mail es matiaspátaro, con doble T, como suena, @gmail.com. Mi Facebook igual, Matías Pátaro, Instagram también. Me pueden contactar por ahí, estoy haciendo talleres, estoy haciendo consultas personalizadas también, online, genial, obviamente, por todo esto que estamos pasando. Bueno, ya para despedirnos, no sé si querés hacer una última reflexión. Sí. Bueno, primero que se dieron cuenta que
que de no hablar casi pasé a hablar mucho, sobre todo de estos temas que me gustan. Sí, me quería despedir con unas frases de Carl Gustav Jung, que él fue un psicoanalista, psiquiatra, que bueno, comparte esta forma de pensar. Jung dice, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de la vida, fuerzan a la conciencia cósmica a que se los repita tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Después dice Jung, no puede haber una transformación de la oscuridad a la luz y de la apatía al movimiento sin cambiar mis emociones. Y luego dice, yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser. Con esas frases concluimos todo lo que hemos hablado hasta ahora. Hoy. Bueno, muchísimas gracias a los que nos están mirando. Gracias por habernos acompañado. No se olviden darnos le gusta, me gusta a la página para que puedan seguir viendo los vivos. La semana que viene va a estar Ricardo Escusa, que es de Perú. Él nos va a hablar de cómo aprender a meditar para ser feliz. Así que bueno, los espero el próximo miércoles. Muchísimas gracias, Matías, y nos estamos viendo en un próximo encuentro. Dale, gracias a vos, nos vemos. Roxana. Chao a todos. Chao, chao. Gracias.